Buenas noches tengan todos ustedes en este primer día del mes de febrero de este año 2026. Y en esta hora voy a compartir una porción de la palabra de Dios. Yo soy el hermano Alberto Colín y desde aquí, desde el Estado de México, hago esta transmisión para compartir dos textos bíblicos y después compartiré un mensaje para la honra del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué texto tan importante? Dice, porque de él mana la vida. Y Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por compartir estos dos textos. Tu palabra es eterna, tu palabra es bendita. Pero Padre eterno, permite que se pueda escuchar tu palabra para honra tuya, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El sábado antepasado estuve en Amecameca, Estado de México, predicando la palabra y fue de gran maravilla, hermanos. Déjeme decirle que por la misericordia de Dios, por el amor de Dios, por su paciencia que Dios ha tenido hacia mí, hermanos, siendo nada, y yo le recalco, yo no soy profeta, yo no soy no ando prediciendo las cosas, pero sí comparto los mensajes de Dios, y cuando yo estoy predicando la palabra, Dios habla a mi mente para poder compartir en la calle la predicación de la palabra de Dios. Y Dios es todopoderoso porque, hermanos, Dios le abre los ojos a los ciegos. Y por la gracia de su misericordia es que yo en esta noche, hermanos, me permito compartirles en base a estas porciones de la Biblia que yo leí un mensaje muy maravilloso. Hermanos, es muy importante saber que nuestra vida, no solamente en lo espiritual, sino también en lo físico, nuestro ser, como dice Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. O sea, nosotros como parte tripartita. Cuando yo estudié el primer instituto para pastor, se nos enseñaba en el instituto que alma es sinónimo de espíritu y que el hombre era parte binaria, no tripartita. Pero más sin embargo, sabemos que Dios es un Dios trino, sabemos que Dios es 3 veces santo, sabemos que en el libro de Números, cuando Balán creo, fue el que bendijo a Israel y en una bendición donde se habla de Jehová de los ejércitos 3 veces, en esas 3 veces hubo bendición porque Dios es un Dios trino. Sabemos que no existe la palabra Trinidad, sabemos que no existe directamente, pero sí en una forma indirecta podemos tratar de entender
lo que la Biblia nos dice, que Dios es 3 en 1. Bendito sea su nombre para siempre, pero no que 3 sea 1 y 1 sea 3, sino que Dios, siendo 3 veces santo, un solo Dios en 3 personas, es que nosotros proclamamos la manifestación, la gloria de Dios, el Padre eterno mandando a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, resucitando el Hijo, y cuando el Hijo asciende a la diestra del Padre, como lo dice el credo de los apóstoles, entonces el Paracleto, el que hace las veces el Vicarius, el Espíritu Santo, ese es el que hace la obra perfecta en los seres humanos. Y es una gran hermosa enseñanza saber y entender que el Espíritu Santo es el que manifiesta la obra perfecta del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y es algo maravilloso, porque el único que le puede abrir los ojos a los ciegos espirituales, el único que le puede abrir los ojos, los oídos sordos, a los ciegos, y le puede soltar la lengua a los mudos, es el Espíritu Santo. Y ese es su obra perfecta. Una de las misiones, una de las obras del Espíritu Santo es convencer de pecado, de justicia y de juicio a los pecadores, para atraerlos a la presencia de Dios, y que estos vengan en un verdadero arrepentimiento, y que estos vengan en una reconciliación, de tal manera que cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida, viene una transformación del poder milagroso interior, una regeneración, y somos, como dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora bien, fíjese algo muy importante. La iglesia cristiana, el pueblo de Dios, no se está apercibiendo de todo el entorno social, político, económico que estamos viviendo en este siglo, en este año 2026, y de lo que viene más adelante en este mismo año, que vienen cosas muy diferentes, por no decir el término correcto, para que no me censuren el video, vienen cosas muy diferentes. Entonces, hermanos, ¿se acuerda que lo que pasó en el año 2020? Y es bien triste ver que pastores, evangelistas, iglesias cristianas fueron y se permitieron que les metieran, que les pusieran a lo que usted ya sabe. Que los cristianos no pudieron discernir la voz de Dios, y sin haberle consultado, sin haberle preguntado, Señor, voy a dar este paso que están haciendo a nivel mundial, sino que sin consultar fueron y hicieron a un lado a Dios y se pusieron lo que usted ya sabe. Qué triste, hermanos, qué triste. Porque no hay ese discernimiento, no hay esa comunicación que podamos tener directamente hacia Dios, para que Él nos diga las cosas que debemos de hacer y que no debemos de hacer. Porque, hermanos, eso que pasó en el 2020, lo que ahora están aquí en México en este mes de febrero, lo que ya, y esto está pasando en muchos países, de que ya es obligatorio que vayas al registro civil y saques eso de Usted sabe a qué me refiero. Usted sabe a qué me refiero. Bueno,
Si no la tienes, te van a prohibir servicios públicos y privados. Entonces, estamos en un proceso, en una etapa, en una parte final para que la venida de Cristo se acerque y venga pronto a aparecerse. Hermanos, es algo bien preocupante que la gente no se esté apercibiendo. ¿Sabes lo que pasó en el 2020 y esto que te acabo de decir? ¿Sabes por qué se está poniendo, se está ordenando? Porque solamente así el enemigo va a controlar las almas del mundo, pero también de cristianos que no saben discernir la voz de Dios. Hermano, es bien triste de veras, bien triste saber que muchas iglesias cristianas fueron enseñadas en una teología tradicional ideológica, mas no como lo marca la Biblia. Yo se lo voy a decir en mi experiencia, hermanos, porque como algunas veces se lo he dicho, yo conocí al Señor desde que tenía los 10 años y me entregué más a Él cuando tenía 11 años. Recuerdo que iba yo a la secundaria y llevaba un librito, el Nuevo Testamento, y lo leía y me gustaba leerlo, y lo leía, y me decían en la secundaria el aleluya. Tenía yo como 14 años, hermano. No miento, tenía yo como 13 años. Y hermanos, todas esas burlas yo las pasé, porque me veían con un librito, el Nuevo Testamento. Y cuando un día, estando en la secundaria, me metí a la biblioteca, me gustaba, me atraía a leer los libros, y yo en mi mente en esa ocasión, hermanos, recuerdo que cuando me metí allí a la biblioteca, yo decía, cuando sea grande voy a ser médico. Pero fíjese, hermano, cómo mis planes fueron cambiados, porque a pesar de que Dios me permitió estudiar en una universidad privada muy reconocida, Universidad Tecnológica de México, en ese tiempo, hermanos, estaba yo apartado de las cosas de Dios. Y para mí fue un dolor, porque cuando vienes a Cristo Jesús, entonces quieres retroceder el tiempo para hacer las cosas de otra manera. Pero lamentablemente el tiempo no se puede retrotraer, no se pueden retrotraer las cosas, el tiempo es irreversible. Entonces, hermanos, por la misericordia de Dios y por su gracia, Él, hermanos, Él me eligió como un siervo de Dios para salir a predicar a las calles. Y déjeme decirle, hermano, cuando me volví a regresar a Cristo, llegaron algunos profetas de Dios en diferentes tiempos y me decían, tú vas a tener un ministerio fuerte, tú vas a ser pastor de ovejas, tú vas a hacer esto, un siervo de Dios. Y yo lo creía, hermano, porque Dios habla a través de sus verdaderos profetas. Y ahora que estamos en este febrero del 2026, me doy cuenta que gracias por la misericordia de Dios, desde que yo años atrás salí a predicar a las calles, ahí me he dado cuenta que no solamente Dios le toca los corazones, le abre los ojos a los ciegos, sino yo he visto derramar lágrimas en gente que se está arrepintiendo, que está arreglando su vida con Dios, que Dios lo está tocando, que Dios lo está convirtiendo, que Dios, hermano, que Dios mueve los corazones, y solamente Dios se vale de esta basura, hermanos, de esta basura. Y a Dios le plació
escogerme a mí para salir a predicar a las calles. Y yo no me doy el título de evangelista. Hermano, yo ando predicando en las calles. Y debería yo decir pastor y evangelista, pero hermanos, eso es el orgullo ministerial. Más bien, este siervo es una voz que clama en el desierto. Hermano, yo no merezco ningún título. Y sabe, hermano, le voy a decir que años atrás, una de las cosas muy aberrantes, muy mentirosas que hay entre congregaciones, en pastores más bien, que dicen, si tú no tienes la cobertura mía, tú no vas a poder ejercer bien tu ministerio. Mire qué barrabasada, perdón por la expresión. Porque hermano, yo no necesito el respaldo de una congregación. Yo no necesito el respaldo de una denominación cristiana para tener una cobertura. La cobertura me la da el Señor directamente. La cobertura, hermano. ¿Y sabes qué se necesita? Buscarlo de madrugada, doblar rodillas, meterse en oración, y vas a ver cómo Dios le abre los ojos a los ciegos. Verás cómo Dios salva las almas. Verás cómo Dios toca las mentes y los corazones, porque así Dios le ha placido, hermanos. Estamos viviendo en tiempos muy decisivos, muy trágicos, muy peligrosos, de Mateo 24, y la venida del Señor ya está cerca. Hay un texto que está en Mateo 4 y quiero que lo busques, y dice, el Señor Jesús dijo, y de cierto os digo que no pasará todo esto. De cierto os digo. Fíjate bien, te lo voy a leer, bendito sea el nombre. Dice así la palabra, de cierto os digo que no pasará esta generación sin que todo esto haya acontecido. ¿Cuál? Desde Mateo 1, que lo vas leyendo. Somos nosotros la última generación, somos nosotros los que nos tocó vivir esta última generación, donde vamos a ver todo diferente, donde estamos a meses, hermano, meses a que se declare a nivel mundial lo que vivimos en el 2020. Y aún esto será más delicado, aún esto será más preocupante, porque si aquello del 2020 no tocaba a los niños, no tocaba a los jóvenes, esto va a ser todo lo contrario, hermanos. Esto va a ser todo lo contrario. Para México, México, que no se ha querido arrepentir, viene un movimiento muy fuerte. Vienen cosas muy fuertes a la tierra. Y hermano, yo no necesito, le repito, yo no necesito la cobertura de alguna iglesia, de alguna denominación. Y no porque pertenezcas a una iglesia, a alguna denominación, quiere decir que tú vivas en santidad. No, hermanos, la vida, cada uno conocemos cómo estamos delante de la presencia de Dios. Es bien triste, hermano, que a través de mi caminar con el Señor me he encontrado, hermanos, con profetas que Dios les habla. Yo no sé si todavía les sigue hablando, pero hermano, criminosos, que tienen una lengua larguísima, que ellos son los perfectos, que ellos critican a todos, pero ellos no se dan cuenta que son más pecadores, que tienen una lengua más larguísima, hermanos. Gente que me volteé y me tiró la puñalada. Hermano, gloria a Dios. Pero es importante, hermanos, que cuando venga esto en el 2026, en este año, a nivel mundial, no vayas tú a acceder a eso. No vayas a acceder a ninguna cosa, hermano, de lo que te van a ofrecer para que tú puedas ser aliviado, para que tú no puedas ser tocado. Lo que los perversos te ofrecen. ¿Por qué?
Porque eso quiere el enemigo que tú hagas, hermano, que tú accedas a lo que nos están poniendo, a lo que nos están diciendo más bien, a lo que nos están casi ya obligando a que tenemos que acceder, hermanos. Estamos en tiempos finales. La venida de Cristo viene por su iglesia. Y sabes qué, hermano, cada vez más presenciamos su venida. El Señor dijo, de cierto os digo que no pasará esta generación sin que antes acontezca todo esto, lo que el Señor nos dijo en Mateo 24, la generación, hermanos, así te lo digo. Salmo 90:10 dice que una generación es de 70 a 80 años, la generación esta última, la que tú y yo estamos viviendo, comenzó en el año de 1948, y yo no estoy diciendo que Cristo vaya a venir en el 2028, no, yo estoy diciendo que Cristo ya viene, que su venida está cerca. Hermanos, preparémonos en cuerpo, alma y espíritu. Y eso es lo que las iglesias, oiga hermano, eso es lo que las iglesias les falta, un discernimiento, revelaciones, les falta profecía, hermanos, porque están estáticos, porque creen que por haber estado en un instituto, creen que por estar en una denominación cristiana, creen que ya es lo máximo. Y no es cierto, hermanos, no es cierto. Nosotros nacimos para salir, hermano, a predicar la palabra. Tú y yo nacimos para salir a predicarle a la gente, a las almas perdidas. Pero hermano, te voy a decir una cosa, para salir a predicar no se necesita valentía humana. Para salir a predicar no se necesitan tus fuerzas. Para salir a predicar, hermano, se necesita ese respaldo de Dios, se necesita esa valentía de Dios, se necesita estar cubierto de cabeza hacia los pies. Porque, hermano, te voy a decir una cosa, dentro de los años que he estado predicando en las calles, donde el diablo me ha dado duro, ha sido allá en San Marcos Guerrero. Allá, hermanos, en el año 2022, allá el diablo me atacó un dardo, me lastimó la espalda, hermano. Era un sufrimiento, yo deseaba ya morirme, porque eran unos dolores intensos, hermano, eran unos dolores muy fuertes. Y después, hermano, en el año 2025, el año pasado, en julio, allí, hermanos, otro ataque fuerte que me dio la ciática, hermano. Cuando llegué a la Ciudad de México y cuando llegué a mi casa, yo caminaba chueco. Eran unos dolores intensos, hermano, unos nervios fuertes. Los que tienen ciática, los que un día han tenido ciática, esos dolores a nadie se los deseo, hermano. Yo me arrastraba en la cama, me arrastraba en el suelo por el dolor, mis lágrimas lloraban como si me estuvieran martirizando. Y cuando yo sentía el mayor dolor, cuando yo sentía el gran fuerte dolor de la ciática de mi pierna izquierda, ¿sabe qué, hermano? Mis labios se abrían para decir, Señor Jesús, te amo, pero sé que un día me vas a levantar para poder seguir predicando la palabra. Estuve como 4 meses sin salir a predicar, hermano. En verdad, te lo voy a decir, tenía que ir a trabajar a la Ciudad de México, y tan solo un día para mí era bien tedioso, hermanos, era bien tedioso. Caminaba yo como un viejito, andaba yo en la Ciudad de México en el transporte y no me podía bajar, eran unos dolores intensos. Hermano, estoy sano, Cristo me sanó, pero te voy a decir una cosa, tenemos que tener ese respaldo, tenemos que tener esa valentía del Señor, tenemos que tener ese respaldo y ser cubiertos desde la cabeza hasta la planta de los pies para poder, hermano, resistir los dardos del enemigo, para poder resistir, hermano, la lucha espiritual, porque no es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Hermano, es bien triste, de veras bien triste te lo digo,
feo y bien lastimoso. Hasta da lástima ver, hermano, cómo se dejan engañar. Hay pastores, ahí hay un pastor de allá del Ecuador, que, hermano, ¿sabe qué, hermano? Eso se presta a vender la palabra, a vender las cosas de Dios. Que el aceite ungido, que venga y compre el aceite del arbolito, que aquí se lo vendemos para que se lo mandemos hasta donde esté en algún país, y usted es para sanar enfermos. Hermano, si tú estás bien en el Señor, puedes agarrar aceite y puedes pedirle a un siervo de Dios que ore por el aceite ungido, y ese aceite va a ser, pero no para que tú te sanes y luego dejes a Dios. No, no, hermanos, es el aceite, es para que te cubra, para que te sane, pero que siempre estés bien con Dios, que siempre estemos bien con Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces, solamente faltan meses, porque muchos cristianos están afanados en el trabajo, muchos cristianos abrazan el trabajo, muchos cristianos están bien amarrados del trabajo y del dinero, hermano. Mire, yo me he encontrado con gente que, entre comillas, que dice cristiano y son tan avariciosos, son tan ávaros, son mentirosos, son unos lenguas largas, hermano, son unos fornicarios, son unos adúlteros y tienen mucho amor al dinero, hermano. ¿Y sabe qué? Te hablan con mentiras y solamente ni siquiera leen la palabra, pero buscan a Dios cuando les conviene y solamente para que Dios les dé más de lo que aún tienen. O sea, avariciosos, hermano, ávaros, mentirosos, fornicarios, adúlteros, hermano. Y yo les he exhortado, pero yo he escuchado sus mentiras, porque si hay algo que yo he aprendido, hermano, fíjese bien, a veces la gente cuando me ve me dice, ay, está muy sencillo el hermano Alberto, y no se fija de las cosas. Pero, hermano, cuando la gente, yo empiezo a platicar con la gente, la escucho, la veo y observo y analizo, y por la gracia del Espíritu Santo me doy cuenta cómo a veces entre los que se dicen cristianos que no lo son, te mienten y son traicioneros. Hermano, no confíes, por eso la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, nuestra seguridad, nuestra confianza es en Cristo Jesús, pero para estos tiempos, para este tiempo, para esta etapa, es que nosotros debemos de guardarnos todos los días en cuerpo, alma y espíritu. Bendito sea el nombre de Jesús. Mira, hermano, es bien triste, porque te voy a decir algo. Usted ha visto pastores y profetas falsos y verdaderos, y no estoy generalizando, pero ¿has visto aún a los verdaderos siervos de Dios? ¿Cómo se paran en una pantalla? Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, lo que tú quieras, redes sociales. ¿Y sabes qué, hermano? Yo he visto y me he dado cuenta que para que el pueblo de Dios pueda dar hasta donde le duela, como dice ese falso programa de donde salen estos falsos hombres en un programa que está en Costa Rica, no recuerdo el nombre, pero donde sale ese falso Cais Luna, ese falso Guillermo Maldonado. Hermanos, me he dado cuenta que para que la gente te dé así rápido el dinero, hermanos, se necesita que le laven el cerebro, que la ilusionen. Pero cuando tú le hablas de la palabra de Dios a la gente, como debe de ser, no le gusta, le enfada, le molesta,
y se aleja de ti porque quiere escuchar ilusión, hermanos. Eso es lo que pasa. Entonces, imagínate, hermano. Imagínate, hermano, que yo empezara a hablar con astucia. Imagínate que yo utilizara mi mente para poder engañar al público en general y a los mismos cristianos. ¿Sabes qué eso me traería, hermano? A mí mucho dinero. Fíjese bien, hermano, ¿usted cree que yo me voy a prestar a eso? Mas, sin embargo, yo he visto cómo en redes sociales la gente da por montón, pero porque le lavaron el cerebro, le terapiaron la mente, le ilusionaron el pensamiento, pero no le hablaron la palabra de Dios como debe de ser. Sí, hermano. Y mira, yo te lo voy a decir ahí en redes sociales, hermano. Hay un famoso predicador de República Dominicana donde lo siguen mucho. Y un día sentí en el Espíritu Santo quitar los videos, hermano, de ese profeta adivino y que la gente lo sigue mucho, hermano. Y yo me quedé pensando, dije, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué tiene este hombre? Entonces, hermano, yo lo observo y hay un discernimiento que yo puedo observar. Mas, sin embargo, hermanos, no se trata de tirarle a alguien duro, sino de cuidarse de gente que cuando tú veas que te profetiza y ves que se cumple, no quiere decir que sea un auténtico siervo de Dios. Entre profetas hay adivinación, hermano. Y eso es lo que la gente no lo ve. Hermanos, prepárate. Cristo viene ya. Su venida está cerca. Que Dios te bendiga. Hermanos, solamente te comento. En San Marcos Guerrero el hermano Gabriel Hernández. Me ha dicho como por 3 ocasiones, hermano, que se necesitan Biblias. Quiero hacer un atento llamado, hermanos, porque en algunas ocasiones, hermanos me han dado, y yo he comprado Biblias y las he mandado allá a San Marcos Guerrero por la mensajería FedEx. A mí me cobran las Biblias, yo voy a Liverpool, Ciudad de México, y yo pago las Biblias con lo que me den, con lo que yo también pueda poner. Pago el transporte, el envío. Y hermano, llegan las Biblias. Si está en tu corazón, hermano, aportar algo, créeme, va a ser de gran bendición. Apoyarme para poder mandar Biblias. Las Biblias que por lo regular yo mando a San Marcos Guerrero son de letra grande. Yo tengo esta Biblia, pero es letra gigante. Y las que yo mando a San Marcos Guerrero, los hermanos son, allá me dijo el hermano Gabriel, son de letra grande. Ahora, si usted desea que yo le dé el teléfono del hermano Gabriel para que directamente se las mande, hermano, con todo gusto. Hermano, yo no ando negociando, ni ando a ver de dónde jalo dinero, hermanos. Yo no hago eso, hermanos. Pero si Dios toca tu corazón, te puedo dar el teléfono del hermano para que se las puedas mandar ahí las Biblias, o háblame a mí y yo se las mando, hermano. Mire,
En esta cuestión del dinero, es una gran tristeza decir lo que le voy a decir. A veces yo me he tenido que apartar de siervos de Dios, me he tenido que apartar de ministros, porque aquí el problema es la cuestión del dinero, hermanos, del dinero. Allá en Veracruz hay un profeta, no sé si Dios le hable todavía, no me interesa, pero tiene su iglesia. Hermano, a mí me metió en un chisme con un hermano de Estados Unidos que me quería bendecir. Y hermano, si ese hermano ya no me ayudó, gloria a Dios. Dios siempre va a proveer para algo. Pero sí es importante, hermanos, que tomes en consideración esta petición. Que Dios te bendiga, hermano. Te dejo mi número telefónico con la Alada de México, más 52 74 42 69 0850. Que Dios te bendiga, hermano, en el nombre de Jesús.